Hola, continuando con esta serie de videotutoriales, vamos a hablar de una técnica de suavizado o smoothing que muchas veces se puede tomar como muy genérica, que es lo que se llama kernel smoothing o suavizado por kernels. Empecemos. Lo primero que queremos entender es de qué se trata. El kernel smoothing es una técnica de suavizado no paramétrica, es decir, que básicamente la podemos aplicar a cualquier conjunto de datos sin ninguna información adicional o supuestos que cumplir, que realiza un promedio ponderado sobre los vecinos de la señal. Está definido por la sumatoria de productos de un peso multiplicado por cierto valor de la señal. Y en esta sumatoria pues vamos a tener un promedio aplicado sobre n elementos para definir el valor en cierta abscisa o eje horizontal de cada punto. Esta definición es muy genérica, decimos, porque es la misma definición de muchos métodos de smoothing. Lo que cambia es la manera de definir esos pesos. En el suavizado por kernels definimos una función W que es la que define los pesos que vamos a utilizar alrededor de cada punto que estemos suavizando. La misma debe ser una función continua, debe ser una función simétrica y debe cumplirse que su integral infinita, es decir, el área bajo la curva de menos infinito a infinito, sea convergente a 1. Veamos algunos ejemplos de kernels. El primero y más simple, no más común porque no es el mejor, es el kernel uniforme, de caja, de ventana, rectangular. En general es muy sencillo. Utilizamos un peso constante para la cantidad de valores definidos por un parámetro ancho de banda, BW en este caso. Y el valor de ese peso es el inverso del ancho de banda para cumplir con el supuesto de que su densidad termine sumando 1. Si vemos con más detenimiento este kernel que tenemos acá, el resultado es bastante literalmente un promediado sin pesos de todos los valores vecinos al punto que estamos definiendo, de tamaño, ese valor, esa cantidad de valores n, de tamaño del ancho de banda. Otro kernel muy comúnmente usado es el kernel normal o gaussiano. El mismo tiene un parámetro de escala que está definido como el desvío estándar de esta distribución y lo dejamos bastante análogo a lo que en el caso de la uniforme era el ancho de banda. El valor de los pesos está definido por la función de densidad de una función de una distribución normal, centrada en cero, es decir, con media cero, como lo está descrito acá en pantalla, ¿no? En f de x. Y existen muchos otros tipos de kernel más que podríamos hablar, pero vamos a centrarnos justo en estos dos y vamos a hablar ahora de un ejemplo simple que nos pueda ayudar a entender cómo es esto. Aquí tenemos algunos datos generados aleatoriamente, centrados en el valor de 5, es decir, en el eje vertical lo tenemos centrado en 5 y está compuesto por 20 muestras. La primera prueba que vamos a hacer es hacer un suavizado sobre estos datos con un kernel uniforme, ¿no? De ancho de banda igual a 5. Arbitrariamente elegimos ese valor, en donde el peso de cada punto va a ser igual a un quinto. Es decir, como dijimos antes, vamos a estar aplicando un promedio móvil. A los valores extremos le vamos a agregar cierto padding con el mismo valor que tenemos en el mismo punto, ¿no? Aquí vemos en el ejemplo, para los tres primeros puntos, ¿no? Punto 1, 2 y 3, en donde vamos a hacer el producto del peso, un quinto, multiplicado por cada uno de los valores y los vamos a sumar para obtener ese valor final. En el caso del punto 1, que sería el punto X, 3.59, vamos a estar teniendo que el punto X menos 1 y X menos 2 van a ser el padding que hablábamos, va a ser repetido. Y vamos a hacer el promediado o la multiplicación por los pesos que ya definimos y luego la suma. Va a terminar dando ese valor 3.85. Pues también se lo aplicamos a X más 1, que sería el punto 2, y X más 2, que es el punto 3. Repetimos lo mismo para el punto 2 y 3, es decir, para el punto 2, que es 4.15, el x menos 1 es el punto 1 y el x menos 2 también es el punto 1 por el padding que agregamos. Y terminamos haciendo el promediado de ahí en adelante, que sería para el punto 3, que sería el x más 1, y punto 4, que es el x más 2, teniendo un valor de 4.51. Y finalmente, ya para el punto 3, ya no hay que hacer ningún tipo de padding. Simplemente vamos a aplicar estos pesos multiplicados por cada punto y vamos a sumarlos para obtener el valor de 4.08.
El resultado de esto lo podemos ver ahora en color naranja, ¿no? Veamos que tiende a suavizar efectivamente la señal. Pero bueno, algunas veces seguramente hemos escuchado que al ser una media móvil, pues vemos que no es la mejor manera de hacerlo. De hecho, muchas veces no se consigue en algún tipo de librería hacer una media móvil, porque no es ampliamente usado. Y vemos que se ve fuertemente afectada por valores atípicos que realmente están un poco lejos, ¿no?, de los extremos del promedio. Un ejemplo es el punto 11, donde podemos ver que el punto es aquí, digamos, mayor al valor que tiene en la serie temporal original, siendo el de la serie temporal original mucho más bajo, ¿no? O sea, digamos, la diferencia entre el punto 10 y 11 es una derivada positiva, cuando en el punto 10 y 11 para la serie temporal es bastante negativa. Ahora en color ocre o verde como amarilloso, tenemos el kernel gaussiano. Podemos ver que el valor toma más importancia en el centro de cada punto. Es decir, por ejemplo, vamos a volver al mismo punto 11, ¿no?, donde vemos que decíamos que esa derivada antes parecía ser positiva para el caso de la media móvil, porque estaba dando mucha importancia a algunos extremos, y en el caso del kernel gaussiano, pues parece no ser así. La realidad es que en el kernel gaussiano vemos que el punto que toma más importancia es el punto actual. Es decir, cuando estoy calculando el punto 11, el mayor peso se lo estamos dando al punto 11. Y luego aplicamos el resto de los pesos hacia las dos colas de la distribución gaussiana. Esto da probablemente en la mayoría de los casos una mejor curva de suavizado. Y bueno, esto también podemos evidenciarlo en el punto 6, si vemos que pasa el mismo fenómeno. Eh, Vemos acá que tenemos una mejor solución que el kernel uniforme. Bien, ahora pasemos a un notebook de ejemplos prácticos que será incluido con estos tutoriales. Bien, empezamos con nuestro notebook aquí de prueba. Lo primero que vamos a hacer es cargar las librerías. Vamos a utilizar nada fuera de lo normal. Inicialmente QuantMod para obtener la descarga de lo que son los datos de mercado, ggplot2 para lo que sería la visualización, y datatable para manejo de los datos. De resto, la mayoría de las cosas son lo que viene directamente del base de R. Aquí nada, bueno, tenemos algunos warnings por el update de la versión de R. Lo primero que hacemos acá va a ser, después de cargar los datos, vamos a obtener los datos históricos de Coca-Cola desde mayo del 62. Igual después vamos a ajustar un poco eso. Lo que nos trae QuantMod acá, por ejemplo, es, bueno, la data, digamos, todos los puntos de datos de allá de lo que ha ocurrido en la bolsa de Coca-Cola hasta el día de hoy, desde el 62, que fue la apertura, con las columnas del valor de apertura, alto, bajo y cierre, y el volumen. Hay otra columna, no recuerdo ahora qué será, pero que otra columna por ahí. Y bueno, el ajuste es la que queda. Bien, preparamos esto como data frame y bueno, para simplificar un poco la cosa, nos vamos a quedar con 10 años desde el 95 al 2005. Y bueno, vamos a ver cómo son los datos originalmente. Aquí lo que hacemos es con ggplot, hacemos digamos, puntos de datos y los unimos con alguna línea. Podemos ver esto un poco más grande si se quiere. Esto vemos que nada, es bastante denso. Aquí tenemos un valor por cada día de datos. Eso va a ser como, bueno, nuestro dataset de prueba. Luego empezamos simplemente a ir suavizando, ¿no? Aplicamos el suavizado serie de tiempo con la función ksmooth, que lo que significa es kernel smooth. Vamos a aplicarle dos kernels diferentes, normal y bots, y vamos a aplicarlos sobre estos anchos de banda de prueba, que serían 10, 30, 50, 100 y 250. Al correr esto simplemente lo deja dentro del data frame que tenemos aquí como data frame filtered. Y bueno, luego vamos aplicando un par de transformaciones para poner en formato, lo que llaman formato alto, para ver las gráficas. Bien, vamos a ponerle el ojo a esto, ¿no? Aquí tenemos diferentes anchos de banda para lo que sería, digamos, el kernel normal, el kernel gaussiano.
Aquí vemos el punto en rojo. Vamos a tener lo que es el valor del cierre eh, de la bolsa ese día. Aquí lo vamos a ver por acá. Vemos que después en ocre, verde, azul, cian va pasando a anchos de banda más altos y vemos que el suavizado va siendo un poquito más extremo, ¿no? Hasta llegar al punto del 250. Esto de hecho vamos a recortarlo a un año, que sería aquí el del año 98, en donde es muy probable que veamos algo un poco más representativo. Aquí se ven agrupaciones, si nos ponemos a ver, de a 5 días, todo porque los datos financieros están ajustados, están tomados los días que hay datos, que serían 5 días a la semana. Y acá, bueno, vemos en rojo otra vez el valor del cierre crudo y los diferentes valores que fuimos suavizando. Aquí vemos, por ejemplo, un ancho de banda bajo, como es 10. Vemos como aquí va siguiendo más o menos al rojo. Y si vemos un ancho de banda más alto, como puede ser 100, vemos como acá le cuesta más, tiene más momento, digamos, la línea temporal. Continuamos para verlos un poco con el kernel uniforme, en el cual pues vemos que cambia un poco la cosa. Aquí no se ve tanto, si esta la comparamos, vamos a verla acá contra la normal, esta es la comparación, pero sí vemos que se ve más afectada, ¿no? Por valores más lejanos. Si vemos en las que tienen ancho de banda más grande, por ejemplo la de 250, vemos que aquí en donde está el pico más alto se ve afectada hacia abajo. Entonces tiene un efecto bastante extraño que no se ve con el kernel normal, lo que hablábamos en los tutoriales un poco antes. Y bueno, lo aplicamos también más cerquita a lo que serían los datos de un año nada más. Aquí se ve el mismo efecto, en donde los puntos más altos acá no se ven reflejados acá por el tipo de kernel uniforme. Continuando un poco, vamos a verlo si queremos con un mismo ancho de banda para los dos kernels. Aquí la comparación que estábamos haciendo, aquí están, bueno, se ven muy parecidos cuando lo vemos a lo largo de un año. Sin embargo, cuando lo recortamos, perdón, a lo largo de todos los datos, sin embargo, cuando lo recortamos a un año, ya las cosas se empiezan a distanciar un poco, ¿no? Aquí tenemos en azul, tenemos el que sería el BOTS, el kernel uniforme, y en verde tendríamos el kernel normal, en donde, bueno, el kernel normal se ve que va siguiendo, al parecer, un poco más la tendencia que el BOTS, que parece ser más ruidoso. Eso, digamos, ya era esperable, tomando en cuenta que el promedio móvil no es la mejor manera de suavizar. Vamos a ver acá un poco el ancho de banda, el efecto del ancho de banda. Como les dije hace rato, estos datos están tomados 5 días a la semana, más o menos, ¿no? Siempre hay feriados. Por lo que 10 días son 2 semanas, 20 días son 4 semanas, y bueno, en el año hay aproximadamente 250 días. Entonces volvemos aquí a calcular para ciertos anchos de banda con esos valores para ver qué tal, cómo se comporta, ¿no? Veamos, por ejemplo, el suavizado con kernel gaussiano, otra vez. Bien, ya vimos que este no es tan fácil de ver, lo vemos recortado un año, como está acá. Y vamos a compararlo un poco con lo que habíamos visto hace rato, que era este, ¿no? Aquí lo que es el ancho de banda tiene una relación directa con lo que sería el ciclo de los datos, ¿no? Estamos viendo que si cada 5 días son una semana, al tener un ancho de banda de 5, estamos viendo promedios semanales, si se quiere, de los días posteriores y anteriores a hoy. Así como en 250 estamos viendo un promedio anual. Pasemos un poquito a lo que serían como las limitaciones de estos métodos, ¿no? Al existir un parámetro de ajuste que no es automático, ¿no? Que tenemos que definirlo y además del kernel, bueno, independiente del kernel, digamos que nos quedamos con un solo kernel, igual tenemos que elegir el parámetro del ancho de banda. Y ocurren muchas veces dos problemas, porque ese parámetro no solo depende de qué tanto quiero ver, depende de los datos como tal. Ya dijimos acá los datos tienen cierto ciclo, tenemos ciertas cantidad de días semanales. Bien, uno de los problemas que puede ocurrir es este, ¿no? El de oversmoothing, ¿no? Que sería sobre suavizado. En el cual, como vimos ahora, cuando tenemos un smoothing muy grande,
Pues pasa que esto, si nosotros queremos ver datos más de un día, de una semana, de un mes, no tiene ningún sentido, porque estamos viendo una curva que, bueno, termina promediando todos los datos de acá, más o menos, y no nos termina dando nada de información fina. Puede servir si lo que queremos ver es sobre la ventana grande, cuál es el promedio anual. Y el otro problema es el de undersmoothing. Este es más complejo porque aquí empiezan a ocurrir algunas cosas cuando tenemos un ancho de banda menor a la cantidad de datos que tenemos. En este caso, por ejemplo, vemos que la señal pasa a ser más ruidosa con el suavizado que sin el suavizado. Esto es porque, bueno, le estoy poniendo un ancho de banda muy chico. Entonces estoy introduciendo ruido, si se quiere, en la señal. Luego de tener ya, bueno, explicado un poco todo esto, vamos a ver un pequeño método para seleccionar inteligentemente los parámetros, ¿no? Esto, por supuesto, va a variar dependiendo del dataset em, y dependiendo de la cantidad de puntos y de muchas cosas nada, dependen directamente de los datos. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un poco de cross validation dentro de esto, y para ello lo primero que vamos a definir es una métrica de em, nada, que queramos minimizar, ¿no? En este caso vamos a trabajar con el error medio cuadrático. Nada, pueden ser otras dependiendo de los datos. Bueno, aquí simplemente buscamos una solución sencilla em, y buscamos solucionar para cierto ancho de banda repetidamente hasta que consigamos el valor correcto o el valor óptimo para este valor que minimiza el valor de error medio cuadrático. En general lo que vamos a empezar definiendo es una funcioncita que lo que hace es aplicar el smoothing con cierto ancho de banda y bueno, podamos aplicarlo sobre cualquier dato. Aquí lo primero, bueno, vamos a probar la función, que es, vamos a aplicar esto sobre un rango de ancho de banda y bueno, algunos los vamos imprimiendo en el camino como para probar que todo ande bien. Y bueno, vemos que el valor es más grande para un valor más chiquito y más grande para valores más grandes que lo que parece ser el óptimo, ¿no? Ahora, bien, ese es el valor que minimiza el ancho de banda, perdón, el error, el valor de ancho de banda que minimiza el error para ciertos parámetros que estábamos viendo ahora, ¿no? De todos los datos entre el año 95 y el año 2006. Ahora vamos a empezar a aplicar esta función. Vamos a hacer una nueva función que lo que hace es, desde cierta fecha, pues aplica todo esto y bueno, hacemos un plot para ver cómo va quedando. Aquí vamos a limitar entre el año 95 y año 2006 con un paso de 365 días e ir agregando de manera acumulativa. Es decir, desde el 95 al 96, desde el 95 al 97, 95 al 98, así para ir alargando la cantidad de datos y ver que este valor pueda ir variando. Bueno, en los primeros cálculos, aquí bueno, para el de entre el 95 y el 96 se ve que se seleccionó un valor óptimo de 5, luego igual para entre el 95 y 97 y entre el 95 y el 98. Y vemos que cuando van agregándose algunos datos, este valor tiende a ser un poco más grande, ¿no? Aquí pasa a ser 15 el valor que minimiza el error. Entonces suaviza un poco más. Si lo pasamos a ver de aquí, por ejemplo, este tenía 5, o sea, promedia 5 o usa un ancho de banda 5. Vemos que en el caso de, por ejemplo, este pico que tenemos acá, en el que corresponde a este, vemos que pareciera acercarse más como alejarse más de los valores extremos, si se quiere. Es decir, pasamos de un valor de ancho de banda 5 a un valor de ancho de banda 15. Y bien, así seguimos agregando datos, que en particular este dataset no parece subir más de 15 el valor de ancho de banda que minimiza el error. Pero se va viendo que, por ejemplo, imagínense acá en este año que tenemos acá, bueno, las fechas quedan un poco cerraditas, pero debe ser aproximadamente en el 2000, 2001, hay unas fluctuaciones que pues terminan siendo suavizadas y terminan siendo un valor mucho más útil, ¿no? Ahora también podemos aplicar la misma función para año por año, es decir, aquí vamos a empezar del 95 al 96, del 96 al 97, del 97 al 98 y así seguimos adelante.
Bien, aquí van saliendo los valores. Vemos que de 95 a 96, este es el mismo ensayo que se hizo antes. Valor 5, valor 5. Pero bueno, se ve el suavizado claramente aquí en valores que tienden a fluctuar mucho más fuertemente. eh, Igual en este caso, ¿no? Lo cierto es que con un valor de un año pareciera ser óptimo para todos los casos el valor de ancho de banda de 5. Otra vez, esto puede variar dependiendo de los datos. Aquí vemos cosas como esta. Este es el año ese raro que vimos antes que tenía fluctuaciones muy fuertes. Aquí vemos como que nuestro suavizado termina clavándole como aquí justo a la mitad de los valores extremos que puede haber en muchos de los puntos, ¿no? Y bien, con esto concluimos más o menos lo que podemos hacer con una métrica y un minimizado al menos de ese error que estamos buscando. Esto choca un poco tal vez si se quiere con lo que mencionamos hace rato sobre los valores que uno quiere tener o que uno quiere evaluar con el suavizado, entiéndase cuando queremos que se haga un suavizado más de más largo plazo, ¿no? Por ejemplo, si queremos ver valores anuales y todo esto, lo mencionábamos por este lado, cuando veíamos varios tipos de suavizado. Sin embargo, bueno, es digamos, la manera en la que obtenemos el suavizado que menor error obtiene.